Tenemos una conferencia que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y la he titulado De menos a más. Diga conmigo, de menos a más. Una vez más, de menos a más. Sabe, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que siempre vayamos creciendo. La voluntad de Dios es que seamos prosperados. La Escritura dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En ese pasaje de la Escritura, Dios nos está mostrando claramente cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Y su voluntad para nosotros es que vayamos en un constante crecimiento, en un constante desarrollo, para que su voluntad pueda cumplirse en cada uno de nosotros. En ocasiones enfrentamos situaciones o circunstancias que por algún momento parece que nos han detenido, que en algún momento parece que nos están estancando, pero necesitamos tomar la determinación de siempre vivir en constante crecimiento. Esto me hace recordar las palabras del apóstol Juan. Y el apóstol Juan dice cosas como estas: amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prosperas espiritualmente. En otras palabras, el deseo del corazón de Dios es que cada uno de nosotros vayamos de gloria en gloria, vayamos creciendo, vayamos conociendo más a Dios, vayamos extendiendo nuestro nivel de influencia, vayamos cada vez alcanzando aquello que deseamos y anhelamos en nuestro corazón. Pero para esto es necesario que tomemos la determinación de ir de menos a más. Diga conmigo, de menos a más. Muchas personas hoy día están viviendo de más a menos. Y en ocasiones enfrentamos esa clase de situaciones que nos hacen sentir así. Pero usted debe de saber una cosa esta tarde, y es que Dios desea que usted vaya siempre de menos a más. No importa cuál sea su condición hoy, el mañana que Dios tiene preparado para usted es mejor que el ahora. No importa cómo haya sido su pasado, ni las situaciones que esté enfrentando hoy, ni las circunstancias que puede enfrentar mañana. Siempre el propósito de Dios para usted será llevarlo a un nuevo nivel en bendición. Amén. En la vida, como parte del proceso natural, todos con el paso del tiempo vamos creciendo. Y al paso de los años llegamos a la etapa de la plenitud. Pasan más años y dejamos atrás la plenitud que un día brillaba, y comienzan algunas funciones y capacidades a verse disminuidas. Podríamos decir que eso es una ley para la naturaleza material, pero algo que debemos de saber es que aun cuando por fuera nos vamos desgastando, por dentro debemos de buscar renovarnos en cada área de nuestra vida. El secreto de ser cada día más influyentes, el secreto de ser cada día más capaces de alcanzar aquello que deseamos, no tiene que ver con las circunstancias que vivimos, sino con nuestra capacidad de renovarnos día con día. Hay ocasiones en las que la ausencia de renovación es tal en nuestra vida que hay áreas en nosotros que se han quedado estancadas. Hay ocasiones que estamos enfrentando problemas, adversidades, dificultades diversas, y cuando nos encontramos con ellas parece por un instante que nuestra vida no puede superarlas, y entonces se produce un estancamiento. Pero hay ocasiones también en las cuales ni siquiera llegamos al estancamiento porque jamás hubo un crecimiento. Nosotros debemos estar conscientes de que para que podamos alcanzar un nivel de influencia real, necesitamos tomar la decisión de crecer. Dios desea que cada día nuestro nivel de influencia crezca. En el área donde hemos sido colocados, en el lugar donde estamos, Dios desea que cada uno de nosotros entendamos que hemos sido llamados para movernos en un nivel de liderazgo. Usted ejerce liderazgo en el área donde ha sido colocado. No importa si usted no tiene el título de un líder o una autoridad. Dios dice en su palabra que hemos sido colocados en la cabeza y no en la cola, para estar encima y no debajo. En otras palabras, la voluntad de Dios siempre apuntará para que sus hijos vivan y desarrollen el liderazgo. Así que nosotros debemos de abrazar este concepto divino por parte de Dios, y debemos de comenzar a movernos de nivel, llevando nuestras vidas y la vida de aquellos que nos rodean a un nivel de mayor desarrollo y crecimiento. Diga conmigo, desarrollo, crecimiento.
Cada uno de nosotros en el área en la que estamos, en el área financiera, en el área de relaciones laborales, en el área de relaciones familiares, cualquiera que sea el área en la cual usted se encuentra, usted siempre debe de apuntar al desarrollo y crecimiento en cada una de las áreas de su vida. La Biblia lo expresa de una forma muy particular, dándonos el claro ejemplo en la vida del Señor Jesucristo. La Biblia dice en Lucas capítulo 2, verso 40, algo muy importante. Y dice la palabra de Dios que el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. En este pasaje la Escritura nos está hablando sobre lo que Jesucristo experimentó en su naturaleza y lo que Dios desea que cada uno de nosotros podamos aplicar en nuestro diario vivir. Dios desea que cada uno de nosotros crezca y se fortalezca. No podemos llegar a ser una iglesia de influencia, una persona de influencia en su generación si nosotros no nos desarrollamos y nos fortalecemos en el área en la cual hemos sido colocados. Cada vez que usted encuentre un niño en la Escritura, ese niño apunta a propósitos, a proyectos, a sueños. Y podemos darnos cuenta que en todo el contexto de la Escritura, Satanás siempre quiere destruir los propósitos, proyectos y sueños de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad como aquellos a quienes se les ha confiado algo grande de parte de Dios es que ese sueño, ese propósito de parte de Dios en nosotros crezca y se fortalezca. Solo de esa manera podremos llegar a ser realmente un grupo de influencia en nuestra sociedad. Qué importante es que, apoyados en este ejemplo aplicado a la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos demos cuenta de la importancia que tiene el crecer y fortalecernos en cada área que vivimos. Usted tiene que crecer y fortalecerse en sus relaciones laborales, tiene que crecer y fortalecerse en ese departamento, en esa jefatura, en esa gerencia. Usted tiene que crecer y fortalecerse en sus relaciones familiares, tiene que crecer y fortalecerse en cada rubro en el cual usted se desarrolle, en cada área en la cual usted viva. Es importante que entendamos esto, porque solo de esta forma podremos literalmente invadir y trastornar el mundo. Hemos sido colocados por Dios en esta generación para hacer luz en medio de las tinieblas. Y el reino de los cielos avanza contra viento y marea, pero solamente aquellos que entienden cuál es el propósito del reino pueden aferrarse a él y conquistar. El reino de los cielos es un reino que está en constante crecimiento. Diga conmigo, el reino de los cielos está en constante crecimiento. Y de esa forma es que nosotros debemos entender que el reino de los cielos debe de crecer, pero para crecer nosotros necesitamos ser de influencia. Escuche con atención lo siguiente: una iglesia carente de influencia jamás podrá ser escuchada por más que grite. No importa cuánto alcemos nuestra voz en nuestro lugar de trabajo, en nuestra familia, dentro de la iglesia, jamás seremos escuchados por la gente que no conoce a Dios hasta que no nos convirtamos en factores de influencia en sus vidas. La iglesia debe de entender hoy más que nunca que si necesitamos o si deseamos que la gente venga al conocimiento de Jesucristo, no como una idea intelectual, no como una religión más, sino como una experiencia real y verdadera en sus corazones, hoy más que nunca nosotros debemos de tomar en serio el desafío del liderazgo. Liderazgo es influencia. No puede concebirse liderazgo sin influencia. La Biblia nos enseña este principio de influencia y la Escritura dice en Mateo capítulo 13, verso 33, la NBI dice de la siguiente manera: entonces Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Me impresiona la forma en la cual Jesús está hablando. Y el Señor Jesucristo está haciendo una comparativa con el reino de los cielos. Y Él dice, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina. Cada uno de nosotros hemos sido tomados por Dios y colocados en un área específica en la sociedad. Cada uno de nosotros hemos sido colocados de diferentes contextos, pero con un propósito particular. Y el propósito particular es que en el lugar donde hayamos sido colocados, el reino de los cielos pueda ser establecido.
Y si nosotros somos ese canal a través del cual el reino de los cielos es establecido, también a través de nosotros el poder del evangelio será evidente, y entonces muchos otros vendrán al conocimiento de Cristo. Necesitamos entender que en el área donde hemos sido colocados por Dios, hemos sido colocados con el propósito de traer bendición y traer cambios a la vida de aquellos que nos rodean. Necesitamos convertirnos en un factor de influencia que traiga bendición a aquellos que nos rodean. Necesitamos entender que hemos sido colocados por Dios para hacer la diferencia en las vidas y en los corazones de aquellos que en nuestro derredor están. Dios nos muestra que su voluntad es que el reino de los cielos sea establecido. Pero una vez que el reino de los cielos está presente, escuche con atención, este reino no puede permanecer estático. El reino de los cielos no es un reino estático, es un reino dinámico que constantemente se expande y comienza a ejercer influencia. Recuerde, esta mujer tomó la levadura y la mezcló en una gran cantidad de harina hasta que toda la masa fue fermentada. El proceso de impacto que comienza a generar esta levadura en la masa es semejante al proceso de influencia que nosotros como hijos de Dios debemos de llevar a cabo en nuestra sociedad. Hoy como nunca antes, la iglesia tiene que comenzar a llegar a sectores donde antes no ha llegado, no para llevar una idea religiosa, sino para ser ejemplo de que somos luz y somos sal en esta tierra, para ser ejemplo de que nuestro Dios no es una idea racional, Él vive y reina por los siglos de los siglos. Solo podremos ser un factor de influencia real y verdadero en nuestra sociedad si cada uno de nosotros toma en serio el desafío de desarrollar el liderazgo que Dios nos ha dado. Tal vez usted piense, pero yo no he recibido ningún liderazgo de parte de Dios. Tal vez usted no tiene un título, pero tiene la capacidad de influir en la vida de aquellos que les rodean, en la vida familiar de aquellos que están con usted, en la vida sentimental de aquellos que a usted se acercan, en la vida laboral, en la visión que cada persona puede tener de aquellos que junto a usted Dios ha colocado. Qué importante es que nosotros entendamos el principio de liderazgo en base a la influencia, porque solo de esta manera podremos comprender de una forma mucho mejor cuál es el propósito por el cual Dios nos colocó en el lugar donde estamos. Es tiempo de que comencemos a hacer influencia con nuestros amigos, vecinos, familiares, en nuestras relaciones laborales, con las personas que convivimos. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas de las personas que le rodean pueden aspirar a un mejor estilo de vida solo por causa de conocerle a usted? Necesitamos convertirnos en ese factor de influencia que haga la vida de aquellos que nos rodean mejor solo por el hecho de que nos conocen. ¿Por qué? Porque somos causa de cambio. El reino de los cielos no es un reino que se establezca y se quede de forma estática. Es un reino que avanza, es un reino que conquista, es un reino de influencia, es un reino de trascendencia, es un reino que impacta el corazón y la vida de aquellos que en torno a este están. Todo lo que está al alcance del reino no puede permanecer jamás igual. Cuando el reino de los cielos llega a la vida de una persona, la vida de esa persona comienza a ser transformada. No hablamos de un evento, hablamos de un proceso constante. Hablamos de que el reino comienza a tocar el corazón de la gente. Hablamos de que el reino comienza a alterar la forma de pensamiento de aquellos que se exponen a él. Hablamos de que cuando el reino de los cielos llega a una familia, esa familia comienza a ordenarse en base a los principios del reino. Cuando el reino de los cielos llega a través de una persona a una empresa, esto comienza a generar cambios de bendición, cambios estructurales que traerán un mayor beneficio a aquellos que estén expuestos a la atmósfera del reino. Es tiempo de que cada uno de nosotros comience a considerar el hecho de llevar el reino donde quiera que uno va, donde quiera que uno está. Es tiempo de que el reino de los cielos se haga presente en la política. Es tiempo de que el reino de los cielos se haga presente en la educación. Es tiempo de que el reino de los cielos se haga presente en la economía. Es tiempo de que el reino de los cielos se haga presente en cualquier área en la que el hombre pueda estar.
expuesto a Él. Solo en este sentido habrá orden y habrá estabilidad. El hombre puede estar rodeado de ideologías, puede estar rodeado de estructuras de pensamiento, humanismo o intelectualismo, cualquiera que sea la razón, cualquiera que sea la orientación. Nada de esto puede traer verdadera y genuina paz al corazón de los seres humanos. Solamente hay uno que es el camino, la verdad y la vida, y este es Jesucristo. Y si nosotros somos embajadores de Dios, si nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, tenemos nosotros que efectuar y llevar a cabo nuestro liderazgo en el área donde hemos sido colocados. Es tiempo de que surja una nueva generación de hombres y mujeres que alteran todo aquello que está a su alcance. Es tiempo de que la iglesia comience a invadir cada área que está expuesta al poder de una vida que vive por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a ganar terreno en el área de la corrupción en nuestra nación? No generando más leyes, ni siquiera generando o construyendo más cárceles. Vamos a ganar terreno en las áreas deficientes de nuestra nación, teniendo la gente correcta en los lugares correctos. Pero ¿cómo vamos a llegar a hacer ese nivel de influencia si no estamos dispuestos ni siquiera a creer que Dios nos ha colocado como cabeza o nos ha colocado para estar encima? Necesitamos abrazar la visión de liderazgo. Es tiempo de que comencemos a buscar ser un factor de cambio donde quiera que nosotros estemos involucrados. Por esto es necesario que aprendamos a ver el liderazgo como la necesidad que el mundo tiene. La gente afuera puede hablar de muchos líderes, pero la gente sin Cristo necesita un liderazgo real, un liderazgo que los guíe al conocimiento del único Dios verdadero y Jesucristo quien fue enviado. ¿Por qué? Porque la gente sin Cristo espiritualmente es comparable a ovejas sin pastor. No importa cuánto conocimiento, cuánto reconocimiento, cuántos títulos, cuántos diplomas puedan tener en una pared, estos sin Cristo tienen un vacío espiritual, y solo la iglesia es el medio a través del cual el reino de los cielos puede ser establecido, y a través de sus vidas puede extenderse, impactar y transformar la vida de aquellos que les rodean. En el lugar donde estás, en el lugar donde te desarrollas, esa oficina, ese taller, ese departamento, cualquiera que sea, tú puedes ser un factor de cambio para bendición de aquellos que están en torno a ti. Por esto es importante considerar que el liderazgo no es algo que se obtenga de forma automática. El llegar a ser un factor de influencia es un proceso. Implica tiempo, implica credibilidad, implican muchas cosas. Hay personas que están en un grado de autoridad por razones de un evento, fueron impuestos, fueron establecidos. Eres jefe de departamento, eres el gerente de la tienda, fuiste establecido como autoridad y tienes un rango de poder. Pero los hijos de Dios no podemos conformarnos con el rango de autoridad o rango de poder que nos ha sido conferido. Tenemos que ir de menos a más. Ese es tu punto de partida, porque puede ser que la gente te obedezca por causa de tu título, pero debemos de llevar a la gente al punto en el cual nos sigan por causa de la influencia. Cuando tú vives solamente en la autoridad delegada, puedes tener la obediencia de la gente, pero cuando entiendes que eres un líder y que Dios te ha colocado para bendecir y servir a la gente que te rodea, entonces tendrás de la gente la lealtad, y la gente te seguirá, no por causa de un título, sino por causa de lo que le inspiras. Y necesitamos ser esa clase de líderes para entonces comenzar a invadir y tocar áreas y lugares que hasta ahora para la iglesia ha sido difícil alcanzar. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas no entienden que si el evangelio está presente en una vida, puede provocar cambios reales en las vidas de aquellos que están expuestos al poder del evangelio. Como iglesia estamos viviendo una etapa crucial en la cual debemos entender que hemos sido llamados por Dios para ir de menos a más. Y eso tendrá mucho que ver con la comprensión que tengamos de nuestra labor en la tierra y aquello para lo cual fuimos colocados en ella. Y fuimos colocados en la tierra, iglesia, para ser un factor de influencia. Jesús nos colocó en medio del mundo para comenzar a ejercer influencia en él, hasta que todo él venga al conocimiento de Jesucristo. Somos esa levadura colocada y puesta, mezclada
en una gran cantidad de harina. La harina representa el universo de personas y nosotros somos esa levadura que va a comenzar a tocar, que va a comenzar a alcanzar, a impactar la vida de aquellos que en torno a nosotros están. Por mucho tiempo se enseñó que debíamos de predicar el evangelio de forma general hacia lo particular, y en algún momento de la historia eso trajo muy buenos resultados. Se hacían campañas evangelísticas masivas predicándole a miles de personas. Pero sabe una cosa, la sociedad ha cambiado. Y la sociedad ha cambiado de modo que el valor primordial para la sociedad actual son las relaciones. Si tú no tienes relación con alguien, ese alguien jamás te escuchará. Entonces necesitamos nosotros comenzar a establecer el reino de los cielos para que éste se extienda y comience a invadir y trastornar la sociedad persona a persona, uno a uno, relaciones. Mientras más cercana sea nuestra relación, esta persona podrá escucharnos con atención. Vamos nosotros de lo particular a lo general. Queremos alcanzar el mundo para Cristo. La Biblia dice que Jesucristo no fue enviado al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Nosotros somos ese canal a través del cual esta verdad será carne en la vida de aquellos que nos rodean. Pero nosotros debemos entender que hemos sido colocados por Dios para hacer cambios. Así que, entendiendo y aplicando mejor un poco esa parábola que Jesús le enseñó a sus discípulos, voy a pedir o solicitar una muestra de este universo de personas. Entonces voy a pedirle a nuestra hermana Laura Cornejo que pase aquí al frente, por favor. Nuestro hermano Armando Chávez también que pase aquí al frente, por favor. Voy a pedirle a nuestro hermano William que pase acá al frente. Nuestra hermana, como son más mujeres, voy a elegir ya más mujeres. A ustedes dos que ahorita están descansando, por favor, Noemí y Belén, vengan acá. Tómense de las manos, son ustedes un círculo, formen un círculo. Pásate mejor allá junto a Armando, por favor, Laura, y tú tomas a Laura. Ellos son la sociedad. Ese es el poder de Dios. La Biblia dice que para los hombres el evangelio es una locura, pero para nosotros es poder de Dios. Ellos son un grupo de personas que viven sin Cristo, no han tenido una experiencia real con Jesús. Cuando llegas y les dices que Jesús es tu Salvador, ellos te ignoran y dicen: ay, este loco. Les dices: estoy asistiendo a una iglesia y lo que ahí escucho cada fin de semana está tocando mi corazón. Y dicen: ya se fanatizó. Aparentemente ellos no responden ante esta clase de cosas. Pero cuando hay una vida que no solamente habla el evangelio, sino que la vive, la gente no puede quedarse sin responder a lo que el evangelio provoca, porque el evangelio es influencia. Ellos pueden decir: no pasa nada con que haya un cristiano en mi departamento. Sí pasa mucho. Si tú eres un genuino cristiano, si tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, con convicciones en tu mente y tu corazón, claro que va a pasar algo con la gente que en torno a ti esté. Ellos van a empezar a sentir que tu influencia es algo digno de imitar. Y entonces quizá en algún momento ellos sientan que ya no es para ellos y dicen: no, fanático. Y entonces va a haber gente que te va a abandonar y te va a decir: ¿sabes qué? Yo no comparto ni me hables de tu Cristo. Y entonces se va William. Y alguno de ustedes pudiera desanimarse porque dices que de los 10 que les compartía, ya me quedan 9, y ya me quedan 8, y ya me quedan 7. Piensa en esto: de menos a más. Mientras menos gente sea la que comencemos nosotros a impactar, aseguramos la capacidad de que el impacto sea mayor. ¿Por qué? Porque niveles de relación. Si tenemos relación con menos personas pero más sólidas, eso hace nuestra influencia más firme, más fuerte. ¿Entendemos eso?
Es muy importante que lo tenga presente, porque a veces queremos ganar a todo el mundo, pero como todo el mundo no nos escucha, nos sentimos frustrados. Pero Dios nos enseña que hemos sido colocados en ese departamento, en esa oficina, hemos sido colocados en esa gerencia, hemos sido colocados en esa familia con un propósito, el propósito de ser influencia y que las cosas en torno a nosotros cambien. Entonces, aparentemente nada sucede con tus compañeros de trabajo, aparentemente nada está sucediendo en tu casa, aparentemente nada estás alcanzando, pero tu vida está siendo como esa levadura que comienza a impactar esa gran cantidad de masa, pero una a la vez, una porción a la vez, hasta que toda la masa es completamente impactada. Gracias. Denles un aplauso porque lo hicieron por causa. Pablo escribe a los Gálatas y él les escribe cosas como estas: un poco de levadura leuda toda la masa. Yo digo que un puñado de genuinos cristianos podrían ganar al mundo. El desafío esta tarde es: atrevámonos a alterar el orden del mundo y establezcamos el orden del reino. El mundo piensa y cree que su capacidad, habilidad y entendimiento de la vida son suficientes para tener éxito. Pero lo que la palabra de Dios enseña es que para que un hombre pueda tener éxito debe de apegarse a los principios del reino. Cada uno de nosotros es el reino en potencia. Y donde quiera que estamos, en esa clínica, en ese departamento, en ese negocio, en ese puesto, donde quiera que estás, debes de ser un factor de influencia que le permita a otros conocer de Jesús. Por este motivo es que Pablo nos enseña cómo ser influencia a otros. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 9. Acompáñeme ahí, por favor, vaya en su Biblia, Filipenses capítulo 4, verso 9. Mientras que usted llega ahí, déjeme decirle que el mundo está acostumbrado a que la voluntad de la autoridad sea impuesta, mientras que en el reino de los cielos debemos aprender a inspirar a aquellos que están bajo nuestra autoridad. Jesús es nuestro líder por excelencia. Él es nuestro maestro, es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Amén. Y Él jamás nos impone nada. Muchas personas hoy día no se comprometen con el evangelio porque piensan que la iglesia les va a prohibir todo. Y es que me van a prohibir ir a la iglesia, me van a prohibir tomarme una copa, me van a prohibir y castigar si hago. ¿Sabe una cosa? Estamos hablando de una relación, no simplemente de hacer. Es una relación. El estar con Dios a través de Jesucristo implica una relación y ver la vida desde una perspectiva distinta. Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ese es nuestro estándar de vida. No dejamos de pecar por causa del castigo, dejamos de pecar por causa de agradar a Dios. Y eso es lo que nos motiva en nuestra vida para moverla en un nivel más alto, agradar a Dios. No porque me van a castigar, me van a regañar, me van a señalar. Si tú dejas de hacer las cosas por causa de las consecuencias, lo volverás a hacer. Pero si tienes convicción al tomar decisiones en relación a estas por causa de agradar a Dios, será más difícil que puedas fracasar. Necesitamos comprometernos con Él. Amén. Filipenses capítulo 4, verso 9 dice la NBI de la siguiente manera: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Pablo está diciéndole a la iglesia de Filipos: si ustedes quieren realmente ser una iglesia que trasciende, si ustedes quieren tener vidas de alto impacto, ustedes deben de tener un ejemplo, deben de tener un modelo que les permita conocer qué es lo que Dios espera de ustedes. Y ustedes, dice el apóstol Pablo, me tienen a mí. Entonces, lo que
han aprendido de mí, lo que han recibido, lo que han oído y lo que han visto. Qué importante es esto: aprender, oír, ver y recibir. Estos aspectos son importantes, son los que hacen la genética de los hijos espirituales. ¿Quién es un hijo espiritual? No es aquel a quien le diste un discipulado. Un hijo espiritual es aquella persona que ha aprendido de ti, que ha recibido, que ha oído, pero que lo ha visto en ti. Hay personas que pueden pasar una vida junto a ti y no hacer las cosas como tú. ¿Por qué? Porque no te han visto, porque estando junto a ti no te han oído, porque teniéndolo todo a su alcance no lo han recibido. Necesitamos comenzar a ser un factor de influencia basados en este principio. Tenemos que comenzar a llevar el reino de los cielos donde quiera que nosotros estemos. La Nueva Traducción Viviente, la NTV, dice así: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Pablo dice: quiero que ustedes sean de influencia, y para esto les estoy poniendo un modelo, mi vida misma. Todas las personas en autoridad comienzan con cierto nivel de poder. Este generalmente es concedido por su posición jerárquica. Pero algo que debemos de tener presente es que los verdaderos líderes son hombres y mujeres que pueden alcanzar a otros, no limitados a una posición jerárquica, sino que ejercen influencia de modo que la visión del liderazgo se lleva a cabo. Estas son personas que tienen relaciones de forma informal. En otras palabras, no necesitan tener el título de gerente para que la gente haga lo que ellos desean. Nosotros debemos de comenzar a ejercer liderazgo, no esperando tener el respaldo de un título, porque el título solo es el comienzo. Debemos de menos a más y comenzar a ejercer liderazgo de tal modo que la visión del reino de los cielos se establezca por doquier que nosotros estemos. Hay líderes buenos para lo bueno y hay líderes buenos para lo malo. El que una persona sea un líder no te garantiza nada. Puede ser un líder que mañana destruya mucho. Necesitamos asegurarnos ser líderes buenos para lo bueno. Entonces, solamente así podremos movernos dentro del propósito y la visión que Dios tiene para nosotros. Por este motivo es que debemos movernos de menos a más. Quizá ahora no hemos alcanzado aún un nivel de influencia tal que pueda llevar el reino de los cielos al lugar donde nosotros nos encontramos. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha sucedido que a todas las personas que conocen en su departamento o en su empresa ya le han predicado de Cristo, ya saben que son cristianos, pero hasta ahora ninguno de estos se ha convertido. ¿Y sabe por qué es? Porque muy posiblemente no están viendo ni están oyendo nada que pueda llamar su atención. La gente no quiere una idea intelectual. La gente quiere un estilo de vida que pueda seguir, que pueda imitar. Necesitamos nosotros ser esa propuesta para el mundo. Necesitamos nosotros comenzar a invadir esos sectores donde hasta ahora no hemos podido llegar con tanta contundencia. ¿Por qué? Porque no nos hemos tomado en serio el hecho de que Dios nos ha colocado y nos ha concebido como líderes dentro de esta generación. La Biblia dice de David que él sirvió a Dios y sirvió a su generación conforme al propósito del Señor. Y cada uno de nosotros debe de verse de esa forma, como un líder llamado a servir a su generación. En el área en la que te encuentres, debes de destacar. Si estás estudiando, debes de destacarte por tus buenas calificaciones y esto ser un factor de influencia para aquellos que te rodean. Reprobé 5 materias. ¿Y cuántas materias cursas? 6. Debería de darnos vergüenza. Debiéramos tomar el ejemplo de aquellos 3 jóvenes hebreos, siendo en todo 10 veces mejor. ¿Cómo vamos a llegar a la política? ¿Cómo tendremos gobernantes con una capacidad y una visión más amplia si nosotros, los que hemos sido llamados para establecer el reino y que este se establecido se extienda, conquiste y trastorne, no estamos preparándonos?
¿Cómo vamos a ser un factor de influencia en la educación? La cual debe de ser laica, pero con tu ejemplo mostrar una tendencia de una vida diferente. ¿Cómo vamos a hacerlo si no estamos considerando con seriedad lo que Dios ha depositado en nosotros? Predicar el evangelio es bueno, pero no basta con predicarlo. Es necesario vivirlo. Es necesario convertirnos en ese factor de influencia para aquellos que nos rodean. Que no solamente la gente sepa que somos cristianos, que sepan que Cristo mora en nosotros. Cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad al llamarse cristiano, y es la de poner en práctica todas aquellas cosas que hemos recibido de Dios, todas aquellas cosas que hemos visto de Él, aquellas cosas que aprendimos de Él, aquellas cosas que oímos de Él. Tenemos que determinar hoy más que nunca ser influencia. Eso fue algo claro que comenzó con la iglesia apostólica. La iglesia apostólica comenzó en ese aposento alto cuando eran solamente 120 personas y el Espíritu Santo descendió sobre de ellos. Y el apóstol Pedro, lleno de la unción del Señor, comenzó a predicar, y ese día se añadieron 3,000 personas. Pero la iglesia no se quedó en 3,000 personas. La iglesia pudo trascender, y después, hoy de 2,000 años, la iglesia sigue avanzando. ¿Por qué? Porque la iglesia es un factor de influencia en su generación. La iglesia apostólica lo entendió, y la iglesia apostólica hizo lo necesario para tocar su generación. Nosotros, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia del siglo XXI, debe de hacer los ajustes necesarios para convertirse en un factor de influencia en su generación. Veamos un ejemplo. Hechos capítulo 2, versos 46 al 47. Vamos ahí, por favor. Mientras que usted lo encuentra, déjeme decirle que es tiempo de crecer en influencia. Es tiempo de abrazar la verdad del evangelio y ser un modelo que inspire a otros a conocer a Jesús. Cuando hablamos de nuestra relación con Cristo, no hablamos de abrazar una religión, hablamos de tener una relación. Vivir una vida cristiana no es una vida de reglas, normas y costumbres. Es una vida en la cual nos relacionamos con Dios a través de Jesucristo. Hechos capítulo 2, versos, vamos a leer desde el 44 al 47, y dice la palabra de Dios así: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La iglesia de primer siglo pudo ser un impacto en su sociedad por su estilo de vida. Ciertamente Dios obraba señales milagrosas a través de los apóstoles, pero una señal milagrosa no puede trascender más allá del asombro. Pero un estilo de vida puede impactar la vida de aquellos que están expuestos a estos que viven el reino de los cielos. Para la gente, el ver un milagro, el ver a un cojo levantarse, el ver a un muerto resucitar, para muchos no pasaría de ser algo asombroso. Pero cuando nosotros podemos mostrarle a otros el poder del evangelio en nuestro estilo de vida, entonces la gente comienza a experimentar el poder influyente del evangelio. Y es lo que sucedió en la iglesia de primer siglo. La Biblia dice que estos compartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. ¿Qué veía la gente en ellos? Sinceridad. Veían en ellos apertura, veían en ellos hermandad, veían en ellos unidad. Y esto comenzó a permear la sociedad de tal modo que la gente veía con estimación a la iglesia. La Biblia dice que la iglesia disfrutaba de la estimación general del pueblo. El pueblo les aceptaba
¿Por qué? Porque ellos comenzaban a hacer influencia. Y el resultado de esa influencia es que cada día el Señor añadía al grupo a aquellos que iban siendo salvos. ¿A cuántos de tus amigos te gustaría ver en el infierno? ¿A cuántos de tus familiares? Entonces comencemos a tomar en serio el ser líderes. Porque necesitamos hoy más que nunca convertirnos en un factor de influencia. No para llevar la receta. Haz estos pasos y ya. Para ser un modelo que pueda ser digno de ser imitado. La iglesia apostólica comenzó de esta manera, pero no se quedó allí. Fue de menos a más. Y la Biblia nos dice algo muy importante ahí en Hechos capítulo 19, verso 20. Y dice la palabra de Dios, Hechos 19, 20. Dice la palabra del Señor: así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. El evangelio fue establecido, el reino de los cielos fue colocado, y entonces este comenzó a expandirse, comenzó a conquistar, comenzó a trastornar su mundo. Y entonces la palabra de Dios comenzó a fluir. ¿Por qué? Porque había vidas de hombres y mujeres que estaban dispuestos a cambiar las cosas. Empleamos más tiempo en quejarnos de las circunstancias que en determinarnos a hacer un cambio. Nos quejamos de la economía, nos quejamos de la política, nos quejamos de nuestras relaciones familiares, nos quejamos del vecino, pero jamás tomamos la determinación de ser nosotros un factor de cambio para la sociedad. Hoy es un buen tiempo, hoy es un buen día para que las cosas comiencen a verse desde otra perspectiva. Si queremos que la palabra de Dios se difunda, si queremos que el evangelio llegue a más familias, si queremos que el evangelio llegue a nuestra empresa, a nuestro lugar de trabajo, si queremos que el evangelio sea una realidad para aquellos que en torno a nosotros están, nosotros necesitamos ser ese vehículo a través del cual el reino de los cielos se establece, el reino de los cielos crece, el reino de los cielos se expande, el reino de los cielos conquista. El reino de los cielos no es un reino estático, es un reino que se extiende. Es un reino que a su paso todo lo transforma. Y nosotros necesitamos entenderlo, porque solo de esa manera será en nuestra vida carne la parábola de esa mujer que tomó levadura y la mezcló en una gran cantidad de harina hasta que toda la harina fue fermentada. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de hombres y mujeres con convicciones firmes en Cristo Jesús pueden hacer la diferencia en una sociedad. La pregunta es: ¿estarán aquí esa clase de hombres y mujeres? ¿Estarán aquí esa clase de hombres y mujeres que están dispuestos a ejercer liderazgo en su sociedad, ejercer liderazgo en su universidad, en su preparatoria, en su hogar, en su empresa, en su negocio, en su taller? ¿Seremos esa clase de hombres? ¿Serán esa clase de mujeres que están dispuestos a hacer la diferencia donde quiera que están? Tal vez tú puedes pensar y decir: es que ¿cómo puedo hacer la diferencia? Tú no conoces mi contexto, tú no sabes de dónde vengo, tú no sabes los problemas que he enfrentado ni la vida que he tenido. Tal vez yo no conozco tu vida, pero conozco tu destino. Si tú te apegas a lo que la palabra de Dios dice, sé decirte que si tú vives conforme a la palabra del evangelio, tu futuro será mejor que tu presente. Tal vez esperas tormentas en el futuro, pero si tú te afirmas en la palabra de Dios, no habrá tormenta que pueda desmoronar tu vida, no habrá circunstancia que pueda acabar contigo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Necesitamos entenderlo. Solo la palabra de Dios puede alumbrar nuestro camino desértico y oscuro para poder encontrar a Dios y disfrutar de todo lo que Él tiene para nosotros. No importa tu condición, ven a Él así como estás y deja que Él comience a transformar tu vida en lo que siempre fue su plan para ti. ¿Siempre fue su plan para mí? Sí,
Él tenía un plan para ti desde que estabas en el vientre de tu madre. Tus decisiones, tus caprichos, tu dureza de corazón te han dado la vida que hoy tienes. Pero su plan ha sido más grande que el que tú te trazaste. Pero para que esto sea carne, para que esto sea realidad, tú necesitas exponerte a la influencia del Evangelio. No es la influencia de una religión, no es la influencia de un pensamiento religioso, es la influencia del Dios que se humanó para dar su vida por ti y por mí. Vayamos de menos a más. Dile al que tienes a tu lado, puedes ir de menos a más. Solo atrévete. Póngase de pie y dele gracias a Dios. Aleluya, digno eres, Jesús. Dele su mejor ofrenda de palmas al Rey, porque Él es digno. Eres precioso, maravilloso Dios. Eres hermoso. Padre, tú conoces nuestra condición. Sabes el estado en el cual hoy hemos venido a ti. Pero creemos esta palabra, que tú nos puedes llevar de menos a más. Te pedimos que si hay en nosotros pecado, nos limpies. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra iniquidad. Como está lejos el oriente del occidente, aparta de nosotros nuestras iniquidades. Y como es tan alto el cielo sobre la tierra, muestra sobre nosotros tu amor. Ten misericordia de cada uno de los que estamos aquí presentes y revélanos tu voluntad. Oro por cada uno de los que escuchan mis palabras, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo quien les haga recordar cada una de estas palabras, y que sepan que en los momentos en los cuales se sienten estancados, momentos en los cuales se sienten abatidos, carentes de crecimiento, carentes de visión, carentes de dirección, pueden venir a ti, quien siempre llevarás nuestra vida a un nuevo nivel. Padre, en el nombre de Jesús, despierta a tu iglesia para que juntos podamos ver y disfrutar de todas las cosas que tú nos has provisto en Cristo Jesús. Habla a nuestro corazón, Señor, y derrama bendición hasta que sobre y abunde. A ti sea la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso.